Recibimos a nuestro invitado, Tobías Crespo. Él es diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Es además vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo y creador de la famosa frase célebre, prenderle el bizcocho, Nelfa. Tobías, bienvenido, Tobías. Gracias, Jenny, gracias, Nelfa, y afortunado de compartir a usted, este viernes aquí con ustedes, saludando a los que le siguen este espacio y sobre todo disfrutando un viernes que más que 50 fueron 56 préstamos y más que prendida el bizcocho son 56 velitas. Yo no sé si alcanzará para buscar tantas velas. Bueno. Tobías, entonces, ¿cuál es la realidad que se está viviendo con este asunto de los préstamos a partir de la llegada de este gobierno en el 2020? Porque vimos que obviamente te has convertido de alguna manera en tendencia por toda esta situación y te has pronunciado. ¿Qué está pasando en realidad? Mire, lo que está pasando en primer lugar es que este gobierno, cuando era oposición, tocaba la guitarra y ahora toca el violín. Se oponía a los préstamos, desde el presidente de la República, diputados, senadores, de manera radical. Los préstamos no son malos ni buenos. Si van a dejar una impronta, van a dejar un legado, van a ayudar a mitigar, a reducir o por lo menos avanzar en la reducción de uno de los problemas que tenemos en República Dominicana, pues bienvenido sea, siempre y cuando, aparte de una rentabilidad económica y financiera, tenga una rentabilidad social que vaya a beneficiar a la gente. Y en ese sentido, a la llegada de este gobierno se ha dado lo que nunca había ocurrido. Del año 1844 al 2020 no se habían tomado la cantidad de préstamos, eso lo escribió Leonel Fernández en un artículo, se han tomado más de 30.000 millones de dólares en préstamos, sin precedentes, en 3 años, solamente 3 años, no se había tomado la cantidad del 1844 hasta la fecha, un récord. Pero aparte de eso, este gobierno ha colocado casi 800.000 millones de pesos, fuera de los 30.000 millones de dólares en préstamos, que van 56, vuelvo y repito, ese fue mi primer turno el miércoles, terminamos retirándonos. Ya usted investigó bien. Exacto, y para el próximo prepárense, para el presupuesto de ingresos y gastos de este año hay 53 préstamos más equivalentes a 9.800 millones de dólares. Es decir, que el nivel de endeudamiento que está llevando el gobierno del PRM, el presidente Luis Abinader y esta gestión, está comprometiendo muy por adelantado las próximas generaciones. Entonces, al gobierno también se le han aprobado del 2020 para acá, adicional a eso que estoy diciendo, 3 presupuestos de un billón. Un billón es 1 millón de millones. Nunca en la República Dominicana hasta el 2020 el presupuesto había llegado a un billón con B. En el 2022 otro billón, 2023 otro billón. Para el próximo año se está estimando 1.5 billones. Es decir que si resumimos, a este gobierno se le aprobaría por los diputados del PRM oficialista alrededor de 5 billones de pesos. Vuelvo y repito, agréguele los 30.000 millones de dólares y la colocación de los 800.000 millones de pesos. Pero este año, ¿usted sabe qué hizo el gobierno? Le pidió por adelantado al sector financiero, entiéndase los bancos, ¿verdad?, sin pasar por el Congreso, haciendo una triangulación con el Banco Central, 30.000 millones de pesos a 7 años, supuestamente sin intereses, de manera muy opaca y poco transparente, y no le dijo al país para qué eran esos 30.000 millones de pesos. Adicionalmente a eso, en el 2021, que yo trabajé en esa comisión, el gobierno se le aprobó una dispensa, lo que el presidente Luis Abinader cuando llegó le llamó el candado jurídico. El gobierno anterior le dejó a este gobierno 722 escuelas, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras, que se le aprobó 44.000 millones de pesos adicionales, una dispensa hasta diciembre del año próximo, porque es por una gestión. Y de esas 722 escuelas no han inaugurado por incompetente e inepto ni siquiera 20 de esas 722 escuelas. Lo dejaron las estructuras por mitad y usted entendía que el gobierno actual debería determinar estas Claro, estructuras. hay continuidad de estados. Si ahora mismo, ¿tú sabes qué está pasando en la educación? Y no se lo pueden achacar al gobierno anterior porque ya van para 4 años. El ministro llamó que no tenía aulas y empezó a licitar aulas móviles. Miles de estudiantes quedaron fuera de las escuelas. Y eso no puede ser achacado al gobierno anterior porque ellos tuvieron un año con la pandemia virtual, después vino el próximo año y este año así.
hay una serie de dinero que ha manejado este gobierno y los resultados no se ven. Pero usted entiende, Pero espérate. para darle paso a Jenny, ¿usted Sí. entiende que el total de las infraestructuras que se han invertido a lo largo de este gobierno no coinciden con la cantidad de préstamos que se han solicitado? ¿Usted entiende que el gobierno no los está utilizando de manera correcta? No, los préstamos no se están usando para la infraestructura ni para la obra. Me explico. La mayoría de esos préstamos se están usando para lo que le llaman apoyo presupuestario. ¿Qué es apoyo presupuestario? Soportar el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, un elevado gasto del gobierno para la reelección y para tratar de imponer la reelección a como dé lugar, aumentando la nómina. El año pasado, ¿tú sabes cuántos compañeros entraron a la nómina? 70,000 empleados nuevos, que todos eran miembros del partido de gobierno. Pero no solamente eso, aumentaron también todo lo que son los gastos. Se han inventado lo que le llaman unas famosas pensiones solidarias, que no son pensiones solidarias nada, eso son nominillas que han metido 20,000 personas cobrando 6,000 pesos, que al final nunca han trabajado, nunca han dado un golpe, no son envejecientes, y que no digo que no tenga una pensión, porque ningún político ni ningún ser humano puede estar en contra de una pensión, pero la pensión debe ganárselo. ¿Quiénes? Quienes han trabajado toda la vida y posiblemente no han acumulado todas las cotizaciones, o aquellas personas que han trabajado, son envejecientes, no logran las cotizaciones, tienen una discapacidad, o cualquier situación que se pueda producir en el trabajo. Mientras miles y miles esperan pensiones, el gobierno del PRM coge préstamos, coloca bonos, solicita por adelantado al sector financiero 30,000 millones de pesos, y sobre todo, que es el más reciente caso que el gobierno trajo a colación para tratar de sacar de la agenda mediática el escándalo del Intran, lo que le llaman el Intran Gay, y también lo del acuario y de Promipyme. Entonces entra Aerodón. ¿Qué hace el presidente con Aerodón? Manda una ley al Congreso que es inconstitucional para que nosotros los diputados asumamos el costo político que debe asumir la administración, dándole un contrato a Aerodón a 40 años y cogiendo por adelantado casi 800 millones de dólares que no le tocan a él. ¿Por qué no le tocan a él? Porque ese contrato vence en el 2030, estamos en el 2023. Darle a 30 años y sobre todo donde el presidente ha dicho que esa empresa no cumplió, si esa empresa incumplidora no hizo la inversión, ¿cómo usted le va a renovar 30 años más a quien usted dice que no incumplió? Tobías, pero ese es ilógico lo que nosotros estamos viendo en el gobierno. siendo un poquito más justos, digamos, sabemos que el gobierno entró en plena pandemia, una pandemia que afectó al mundo, República Dominicana y el mundo. ¿No tal vez justifica eso un poquito la cuestión, el tema de los préstamos del gobierno actual? No, mira, el gobierno, Jenny, se ha justificado en la pandemia. Ya la pandemia hace 3 años que pasó y no la sufrió solamente República Dominicana, la sufrió el mundo entero. Al gobierno se le aprobaron todos los préstamos, empezó a comprar vacunas a $3, luego a $8, a $12, a $20, y nadie ha dado respuesta de quién compró esa vacuna y para qué. ¿Tú sabes cuántos millones de vacunas incineró el gobierno que no eran necesarias? ¿Cuántas? Más de 15 millones de vacunas, que al final, cuando intentaron ponerle la tercera dosis, la gente se dio cuenta que éramos un experimento y que nos estaban usando con una vacuna. Hubo que incinerarla y nadie ha dado respuesta de esas vacunas, pero al gobierno se le aprobó también para Fiona cuando hubo una catástrofe en el este, también se le aprobó. Es decir, han habido situaciones en las cuales el país como un todo y la clase política se unifica y entiende la situación, pero el gobierno no solamente se justifica en Fiona, se justifica en el COVID, se justifica en la guerra de Rusia con Ucrania. Todavía no he escuchado a ninguno ahora buscando la justificación de la guerra de Israel y Palestina, ¿verdad? Pero en definitiva, justificarse ya para 4 años de gestión no tiene sentido. Y te voy a decir lo siguiente, el gobierno tiene casi 4 años tratando de completar un pedacito de metro desde el 9 a Lo Alcarrizo. 4 años van para ese pedazo de metro. Y Leonel Fernández construyó la primera línea de metro en una gestión en 4 años. Entregó la línea 2 del metro en 4 años. Y este gobierno te tiene un entaponado el 9, tiene 4 años construyendo lo que le llaman un distribuidor de tráfico en el 9, que ellos dicen que van a ampliar eso a 14 carriles. Yo no sé dónde caben 14 carriles ahí, me imagino que serán aéreos o espacial.
y todavía no terminan de esa rotonda del 9. Tienen 4 años en el 9, 4 años en el pedazo de metro que Leonel lo dejó hasta el 9 para llevarlo al teleférico, y que esta gestión no lo va a terminar. Tobías, no se vería como que ustedes están pataleando por el hecho, yo sé que esa es su función también porque pertenecen a la oposición del gobierno, que ustedes están pataleando mucho con esta situación y están buscándole, como decimos en el argot dominicano, la quinta pata al gato, como para de alguna manera enfrentar a la oposición. Y si ustedes cada vez que pidan un préstamo se van a estar parando, o sea, no van a No. seguir Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Cuando nosotros nos retiramos del hemiciclo, ya fue en el último préstamo, porque de verdad que lo mucho, hasta Dios lo ve. Es decir, te ponen en agenda 6 préstamos, nosotros pensábamos que iban a aprobar 1 o 2 y entraron todos los préstamos en una sola agenda, donde nunca en la historia del Congreso se habían aprobado 6 préstamos con un valor ascendente en un solo día de 1.243 millones de dólares. Tú sumas eso y te da más de 80.000 millones de pesos en un solo día. Entonces eso no es utilizar la política para atacar. Nosotros tenemos nuestro rol de opositor y tenemos que decir al gobierno lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Por eso te decía ahorita, para no caer en lo que han caído muchos de ellos, que eran opuestos a los préstamos, que los préstamos no son buenos ni malos. Si dejan un legado, si ellos van a dejar por lo menos una línea de metro, mire, este gobierno anunció el monorriel de la prolongación 27 al aeropuerto, los intereses lo echaron al piso. Después el gobierno vino y dijo que iba a extender el metro desde la Kennedy hasta San Luis, que era el diseño original de Leonel en la segunda línea del metro, llevarlo hasta San Luis, que llegó hasta la 17, ¿verdad?, donde conecta el teleférico. Y uno dice, pero ven acá, no han empezado el primer anuncio, están anunciando ahora anunció de aquí a San Cristóbal un tren ligero de aquí a San Cristóbal, a San Cristóbal, y todos son anuncios. Es decir, al final uno no ve los resultados de estos préstamos. Si tú sales y recorres todo el país, y Obras Públicas que dice que tiene 800 obras en la calle. Oye, un gobierno que tenga 800 obras en la calle, la economía se dinamiza y ahora mismo no hay dinero en la calle. Y ahora hablando tú de eso, de la aprobación que hicieron con relación al mantenimiento por lo de las catástrofes, con lo que pasó este fin de semana y que salió a relucir que Santo Domingo no estaba incluido. Sí, en la parte de mantenimiento vial. Parte de mantenimiento vial. Eso no es verdad. Mire, el Ministerio de Obras Públicas, yo trabajé 6 años en Obras Públicas, 2004 al 2010 fui director general de Tránsito Terrestre antes de ser legislador, diputado. Y el mantenimiento de los puentes, de los elevados, de los túneles, se hace de manera frecuente, pero no es lo mismo quitarle el polvo a los elevados, a los túneles y darle una pintura. Eso no es mantenimiento, eso es embellecimiento. En eso el Ministerio de Obras Públicas paga 20 millones de pesos mensuales a una empresa contratista. Pero eso no es mantenimiento, eso se llama embellecimiento. Es decir, que el ministerio ha sido irresponsable en no darle el mantenimiento, porque tú no puedes echarle la responsabilidad a un gobernante que hace 25 años, sí, un cuarto de siglo, le entregó por lo menos al país esa obra. Pero entreguen por lo menos una para que le demos el mantenimiento. Pero a partir de ahí ha habido otros gobiernos, dentro del mismo PLD estuvo Danilo, estuvo Hipólito Mejía en el PRD, estuvo ahora Luis Abinader. ¿Entiendes tú que se pudo haber evitado esa tragedia? Claro, pero cada gobierno le corresponde hacer su trabajo. ¿De quién es la culpa? No, el que le toca. ¿Tú habías visto un choque en el metro? En 14 años no. Leonel es el responsable de ese choque y de todo lo que está pasando en el metro. Pero eso dicen, te pregunto. Entonces el mantenimiento le toca al que está. Tú no puedes estar continuamente en campaña informándole a la gente y diciéndole cosas que no son. Si hubo un problema de diseño, pasó Hipólito, porque eso se entregó en el 98-99. ¿Qué hizo el gobierno del PRM en ese entonces? ¿Pasaron los demás gobiernos? ¿Había ocurrido algo como eso? No. Entonces, ¿qué está pasando? Las autoridades actuales, en vez de echar la culpa a un problema de diseño, deben entender que no hubo el mantenimiento. ¿Qué pasó? Tú hablas de mantenimiento, pero mi pregunta es, tú que tienes conocimiento de causa, porque estuviste en Obras Públicas, como bien señalaste, ¿pudo haberse evitado esa tragedia? ¿Con qué? ¿Qué acción debió tomarse y en qué momento para evitarla? Bueno, todas las tragedias pueden ser evitables. Hay algunas que no se pueden evitar, pero en este caso se pudo evitar con un correcto mantenimiento, porque el mantenimiento, Jenny, hay dos tipos. Está el mantenimiento menor,
y el mantenimiento mayor. Pero los En ese caso, los ingenieros- si se hubiese dado el mantenimiento, se detecta esa situación y el trabajo que están haciendo ahora, después de haber vuelto al país, porque ahí murieron extranjeros, es decir, ciudadanos que no son dominicanos, que vinieron a este país, perdieron la vida y afecta nuestra imagen. Entonces, dar una respuesta irresponsable sin analizar las causas verdaderas, como que no, y alante del luto y del dolor. Ingenieros dijeron que no fue un asunto de mantenimiento, que fue un asunto de la misma presión del agua. No, hombre, esos ingenieros los puso la campaña Ay, de mi manipulación mediática y Mira, política del a gobierno. propósito de Mira, eso. el ingeniero que lo construyó dijo que eso no tiene problema de diseño y de estructura, que eso fue un problema de mantenimiento el que lo construyó. Mira, Y antes- dio la cara. Antes de irnos, yo necesito que usted me diga la panorámica política para el 2024. ¿Qué usted cree? ¿Quién es que va a ganar? ¿Qué es lo que no se Bueno, ría. el próximo presidente va a ser Leonel Fernández. Pero la y- Galu dice otra cosa. No. La Gallup dice que Abinader con más de un 50%. Me gusta el color el verde Sí, que eso tú te iba a tienes, decir. es de la fuerza del Es pueblo. exactamente ese Mire, verde. la encuesta Gallup, que la utiliza este gobierno como parte de la propaganda política, al final, Jenny, da los resultados muy ajustados a la realidad. Incluso en la última encuesta, el presidente de la Gallup no estuvo ahí. Al final, lo que dice la calle es que hay alto costo de los alimentos, inseguridad ciudadana, falta de empleo, inflación, un deterioro de los servicios en todas las instituciones del Estado, la distribuidora, en educación, en salud, y difícilmente la gente pueda reelegir este sistema de cosas. Muchas gracias, Tobías. Gracias. ¿Cómo es que hay que prenderle la velita al bizcocho? Que hay que prender- 56 velitas a un bizcocho, ¿verdad? Entonces entonces, Usted debió traer uno. de esa, pero hay con que, tu y velita. no, pues hay que traer 53 más, porque el año que viene hay 53 préstamos más los 56, Ay, da Dios 109, y ya ustedes saben cómo vamos. Tenemos que traer a Tobías para acá una vez a la semana, por lo menos. Gracias, Tobías. Crespo, Gracias a ustedes. Diputado por la Fuerza del Feliz Pueblo. Navidad, porque Ay, ya estamos Navidad. entrando a la Navidad. Seguimos con más en el número 1 de Extremo a Extremo.